Al cruzar las puertas de la escuela, Jordan se sintió abrumado por una oleada de emociones inesperadas. Habían pasado años desde la última vez que había estado allí. Pero al caminar por los mismos pasillos, todo parecía casi inafectado por el tiempo. El sonido familiar de los estudiantes, los pasos apresurados, el eco de las voces en los pasillos, el olor a almuerzo proveniente de la cafetería, todo se fundía en un torbellino de vívidos recuerdos de su juventud. Se detuvo frente al edificio principal y miró las ventanas de las aulas. Allí había aprendido no solo materias académicas, sino también lecciones de vida. Muchos de los momentos que lo moldearon se forjaron en ese entorno. Recordó su propio reflejo en el cristal de la ventana, como ese joven soñador miraba el futuro con esperanzas e incertidumbres. Y fue allí donde conoció a alguien que cambiaría su vida para siempre. El conserje, el señor Thomas. Dentro, entre los muros de la escuela, Jordan se sentía como en casa. Pero también sentía una gran responsabilidad. Se había distanciado de esos recuerdos por un tiempo, pero ahora eran más nítidos que nunca. Cada rincón de ese edificio albergaba una historia, un gesto de bondad, una dura lección, una amistad sincera. Y en medio de todo, el señor Thomas estaba allí, una presencia constante y discreta cuyo impacto se extendía mucho más allá de las tareas de mantenimiento. Al caminar por los pasillos, una parte de él se perdía en el tiempo, reviviendo conversaciones y sonrisas a las que, hasta entonces, nunca les había dado el valor que merecían. Se detuvo frente al aula donde solía esconderse durante los descansos, siempre buscando un poco de soledad para reflexionar. Pero fue allí, años atrás, donde el señor Thomas lo encontró con una mirada amable, dispuesto a escuchar. Y fue esa amistad silenciosa la que lo ayudó a superar muchas de sus inseguridades juveniles. Sonrió para sí mismo, sintiendo una profunda conexión con ese lugar, como si estuviera allí para cumplir un propósito mayor. En el fondo, sabía que su regreso a la escuela no era solo una visita. Había algo más en juego, algo que lo atraía de vuelta a ese momento, a ese lugar y, en última instancia, a ese hombre que creía perdido desde hacía tiempo. Durante sus años escolares, Jordan siempre se había sentido un poco fuera de lugar. No era el estudiante más popular ni el más aplicado, y a menudo se encontraba en un estado constante de introspección, perdido en sus propios pensamientos. Era un niño curioso, pero con poca confianza para relacionarse con los demás. Las amistades nunca le habían resultado fáciles, y la soledad parecía ser su compañera constante. Fue en esta situación que el señor Thomas entró en su vida. El conserje no era hombre de muchas palabras, pero su silenciosa presencia resultaba reconfortante. En sus primeros días, cuando Jordan deambulaba por los pasillos de la escuela, se fijó en el anciano, siempre con una sonrisa amable, una expresión de comprensión y una calma que parecía transmitir paz. El señor Thomas siempre estaba ahí, arreglando una bombilla fundida, barriendo los pasillos o ayudando a alguien con una simple petición. Un día, durante un recreo, Jordan se sentó solo en el borde del patio, observando a los demás estudiantes jugar al fútbol y charlar. Se sentía invisible, como si no perteneciera a ningún sitio. Fue entonces cuando apareció el señor Thomas, escoba en mano, trabajando meticulosamente. Pero al ver a Jordan solo, se detuvo un momento y con una suave sonrisa preguntó, ¿todo bien por aquí, joven? Jordan levantó la vista, sorprendido. No esperaba que al conserje le importara. Sí, respondió, sin mucho entusiasmo, intentando ocultar su soledad. Si cambias de opinión, siempre hay algo que hacer por aquí, dijo el señor Thomas con una mirada que parecía más que simplemente barrer el suelo. No fue una frase grandilocuente, pero de alguna manera impactó profundamente a Jordan. Se dio cuenta de que el señor Thomas estaba dispuesto a mirar más allá de la superficie, a ver las capas de alguien que no se revelaba fácilmente. A partir de entonces, sus interacciones se hicieron más frecuentes. El conserje empezó a ser un apoyo discreto pero constante en la vida de Jordan. En uno de los momentos más memorables, cuando Jordan tuvo una discusión acalorada con su padre y se sintió desorientado,
fue el señor Thomas quien, con su inquebrantable paciencia, lo tomó aparte y le dijo, a veces hay que saber cuándo dar un paso atrás y respirar. No dejes que la ira te defina. Esas palabras, sencillas pero llenas de sabiduría, acompañaron a Jordan durante muchos años. Nunca imaginó que alguien pudiera ofrecer una perspectiva tan clara y a la vez tan amable sobre la vida. El señor Thomas no era solo un conserje. Era una especie de guía silencioso. Jordan comenzó a comprender que aquel hombre, con su sencilla rutina, poseía una sabiduría práctica, una profunda comprensión de la vida, algo que jamás encontraría en los libros. Las conversaciones que mantenían eran siempre breves, pero siempre dejaban una huella imborrable. A menudo, el señor Thomas compartía historias de su juventud sobre cómo creció en tiempos difíciles, siempre encontrando belleza en las cosas sencillas, como la sensación del viento en el rostro o la quietud de la noche. Jordan aprendió a apreciar esos momentos, a buscar una paz serena, algo que nunca antes había considerado. Cuando Jordan descubrió que el señor Thomas seguía trabajando en la escuela, la noticia lo impactó profundamente. Sabía que el conserje llevaba más de 30 años en la escuela, pero la idea de que siguiera allí a su avanzada edad, barriendo los pasillos y manteniendo el orden le parecía inconcebible. Se había imaginado que, con la edad, el señor Thomas se habría jubilado, descansado y disfrutado de sus años de duro trabajo. Esa mañana, tras llegar a la escuela, Jordan decidió ir al viejo edificio donde todo empezó. Recorrió los pasillos con el corazón encogido, como si se dirigiera hacia algo que aún no comprendía del todo. Fue entonces cuando lo vio. El señor Thomas estaba allí de nuevo, con su escoba y su expresión tranquila, como si el tiempo no hubiera pasado. Ya era mayor, tenía el pelo completamente blanco, y su andar, aunque firme, mostraba signos de edad avanzada. Pero su mirada, esa mirada profunda y sabia, seguía siendo la misma. Jordan se detuvo un momento, sorprendido y emocionado. Se acercó lentamente y, con una suave sonrisa, dijo, «Señor Thomas, ¿sigue aquí?» El conserje levantó la vista y sonrió, como si esa pregunta fuera la más natural del mundo. «Claro, jovencito. Este siempre será mi hogar». El encuentro fue breve, pero lleno de significado. Jordan sintió una mezcla de tristeza y admiración al darse cuenta de que el señor Thomas había dedicado toda su vida a ese lugar. No era solo un conserje. Era el pilar silencioso de la escuela, el eslabón invisible que mantenía todo en funcionamiento. La realidad de la vida del señor Thomas era mucho más compleja y difícil de lo que Jordan había imaginado. Si bien lo veía como una figura estable y confiable, lo cierto era que el conserje había enfrentado muchas dificultades durante sus años en la escuela. Había enfrentado enormes dificultades económicas. El modesto salario de un conserje nunca le alcanzaba para una vida cómoda. Y sin educación formal que le abriera puertas a otras profesiones, él se había resignado a esta rutina. Nunca se había casado, no por falta de deseo, sino porque siempre creyó que el trabajo duro y la dedicación a la escuela serían su verdadera familia. El señor Thomas tenía hermanos, pero no mantenía contacto regular con ellos. Sentía una silenciosa soledad, un vacío que solo se llenaba con las pequeñas interacciones diarias con los estudiantes y el personal de la escuela. Muchos pensaban que estaba allí por decisión propia, pero la realidad era muy distinta. La necesidad económica lo obligó a seguir trabajando, a pesar de su edad y del desgaste físico que empezaba a sufrir. En varias ocasiones, se vio en apuros, intentando saldar cuentas, arreglar la vieja casa donde vivía y aún encontrar tiempo para cuidar de sí mismo. Pero nunca se quejó. En cambio, siguió adelante, día tras día, con una determinación silenciosa que inspiraba a todos a su alrededor. El señor Thomas no hablaba de sus dificultades, pero sus ojos transmitían historias de sacrificio y resiliencia. Para Jordan, estas realidades solo se hicieron evidentes cuando empezó a hablar más con el señor Thomas. Le sorprendió descubrir que el conserje no contaba con una gran red de apoyo y que era prácticamente el único responsable de su propia supervivencia.
El señor Thomas nunca le pidió nada a nadie. Su carácter no lo permitía. Creía que cada persona debía cuidar de su propia vida y que el trabajo duro era la única manera de afrontar las dificultades. Pero Jordan sentía que este hombre, que había sido su guía en su juventud, merecía mucho más. Su mente estaba confusa. Sentía una fuerte necesidad de recompensar al señor Thomas por todo lo que había hecho por él. Pero no sabía cómo. La escuela, con sus limitaciones presupuestarias, no podía hacer mucho, pero él sabía que sí podía hacer algo. Lo que le preocupaba era que cualquier gesto importante parecía insignificante comparado con la vida que había llevado el señor Thomas. ¿Cómo podía agradecer a alguien que, sin esperar nada a cambio, dedicó su vida a hacer el bien a los demás? Fue entonces cuando surgió la idea de organizar un evento en su honor. No sería sencillo. Sería algo que involucrara a la comunidad, a profesores, estudiantes e incluso a exalumnos. Jordan sabía que el señor Thomas jamás pediría un reconocimiento como ese. Pero creía que con este evento, por fin podría rendirle el homenaje que merecía. Sería un momento para mostrar al mundo el valor del señor Thomas, para exponer su generosidad y dedicación incansable, no solo a la escuela, sino a la vida. Mientras planeaba el evento, Jordan comenzó a reflexionar sobre su propia vida. Se preguntaba por qué le había llevado tanto tiempo comprender lo que el señor Thomas significaba para él. Pero a medida que la idea del evento cobraba forma, una sensación de paz lo invadió. Sabía que este sería el gesto adecuado, el momento oportuno para finalmente recompensar al hombre que, sin duda, había sido uno de los mayores ejemplos de bondad y sabiduría en su vida. El evento fue cuidadosamente planeado y organizado. Fue una velada memorable, llena de emociones. La escuela estaba repleta de estudiantes, exalumnos y profesores que se reunieron para rendir homenaje al señor Thomas. El auditorio estaba iluminado con una luz tenue y el escenario estaba decorado con fotos del conserje capturando momentos de su vida, muchas de las cuales Jordan había recopilado durante las semanas anteriores. También se exhibió un mural con testimonios de estudiantes que, al igual que Jordan, se sintieron conmovidos por la presencia discreta y constante del señor Thomas. El evento comenzó con un discurso de agradecimiento del director, quien destacó la importancia de figuras como el señor Thomas al funcionamiento de la escuela. Pero cuando Jordan subió al escenario, el ambiente en el auditorio cambió. Estaba visiblemente emocionado, pero sus palabras fueron firmes. Habló sobre cómo el señor Thomas lo había apoyado en momentos difíciles, cómo el conserje había sido una figura paterna silenciosa para muchos y como siempre había sido un ejemplo de fortaleza y resiliencia. Jordan concluyó su discurso con un sincero, hoy estamos aquí para mostrarle al Señor Thomas lo mucho que significa para todos nosotros, para que sepa que, aunque ha dedicado su vida a la escuela, nunca ha sido invisible para nosotros. El Señor Thomas estaba visiblemente conmovido. Era la primera vez que recibía un gesto tan grande. Intentó mantener la calma, pero se le escaparon las lágrimas. Toda la comunidad se puso de pie y aplaudió, reconociendo su dedicación y el inmensurable impacto que tuvo en la vida de todos. El gesto de Jordan tuvo un impacto mucho más allá de la escuela. La historia del homenaje al Señor Thomas circuló por todo el pueblo, y pronto los periódicos locales comenzaron a cubrir la historia. En poco tiempo, el conserje, que había trabajado discretamente durante tantos años, fue reconocido como un ejemplo de humildad y dedicación. Muchos exalumnos, ahora dispersos por diferentes partes del país, comenzaron a reconectar, compartiendo sus propias historias de cómo el señor Thomas había tocado sus vidas. Después del evento, algo extraordinario sucedió. El señor Thomas empezó a recibir ofertas de apoyo financiero e incluso propuestas de jubilación anticipada, con la promesa de que ya no tendría que seguir trabajando para sobrevivir. Al principio se resistió con su habitual humildad, pero finalmente aceptó la ayuda para asegurar un futuro más tranquilo. El gesto de Jordan también inspiró a muchos otros a reflexionar sobre sus propias vidas y reconocer al Señor Thomas en sus comunidades,
Personas que silenciosamente hicieron el bien y ayudaron a los demás sin esperar nada a cambio. El homenaje al conserje se convirtió en un símbolo de gratitud y reconocimiento, recordando a todos que a menudo los grandes héroes no son quienes brillan bajo los focos, sino quienes, con dedicación y humildad, ayudan a construir los cimientos de nuestras vidas. Y si has llegado al final de esta historia, cuéntame qué te parece la actitud de Jordan dejando tu comentario abajo.